Básicamente lo que nos pasa en el país es que hacemos ganadería a base de pasto, pero sin conocer cuánto crece el pasto. Y el problema del crecimiento del pasto es que es muy variable, varía mucho dentro de un año, varía mucho entre años, entre establecimientos, entre potreros. Entonces no podemos contar con una tabla de crecimiento del pasto genérica para un tipo de recurso forrajero, sino que necesitamos estimarla más precisamente. Esa estimación más precisa no se puede hacer con las técnicas tradicionales porque implica muchísimo trabajo, imposible de abordar, y los satélites vienen a resolver esa parte. Pueden relevar todo el territorio, disponemos de datos históricos y entonces uno puede llegar mediante sencillos cálculos y que están avalados además por la literatura, a la tasa de crecimiento del pasto de cada porción del territorio, que en el caso del satélite que estamos usando es de 5 hectáreas. Podemos contar entonces con datos de tasa de crecimiento del pasto cada 5 hectáreas, cada día en los últimos 20 años. Eso es revolucionario en términos de lo que conocíamos de la tasa de producción de pasto, porque no solo podemos conocer el valor actual, sino ponerlo en un contexto de cuánto se produjo en los últimos años, como vos decías al inicio. Y sabiendo el historial, podríamos decir, de ese potrero, de determinado ambiente, también ver el potencial que tiene para producir de otra manera o para seguir por esa línea. Exactamente. La tasa de producción de pasto medida más precisamente nos permite ubicarnos en la decisión ganadera más importante probablemente que se toma en los campos, que es cuál es la carga a utilizar. Y la carga es la principal determinante de la producción de carne. Es decir, que si uno ajusta mejor la carga gracias a conocer mejor la producción forrajera, puede ubicarse en una decisión más acertada en términos de la cantidad de animales a ubicar en un sitio o un potrero. ¿Y cómo ves al productor ganadero predispuesto en cuanto a la utilización de este tipo de tecnología? Hay todo un gradiente entre gente que sigue haciendo ganadería de manera tradicional sin interesarse por el pasto, hasta personas que están interesadas y se buscan resolver ese problema, es decir, que ya no miran cuántos milímetros de agua llovió, sino cuántos kilos de pasto se produjeron. Y entonces en esos productores más inquietos por la tasa de crecimiento de pasto hay todo un trabajo para hacer, porque básicamente hemos desarrollado hasta ahora una ganadería con una tasa de crecimiento desconocida y ahora pasamos a conocerla y con mucha precisión. En el sentido de un ejemplo que uno puede entender, es como si en la Edad Media hubiésemos provisto de un tomógrafo. Nadie conocía de qué pasaba dentro de las personas, pero podría uno tener una radiografía perfecta de todo lo que hay ahí adentro. Hoy tenemos una agronomía que hace ganadería sin conocer la tasa de crecimiento del pasto y hay todo un desarrollo para hacer con aquellos en los que ese interés está ya despertado, ¿no? Toda la vida, o hace mucho tiempo, se habla de agricultura de precisión, ¿no? Y hoy ya hablamos también de ganadería de precisión. Algo que vino más tarde, pero también es lo que se viene. No solo monitorear el animal, sino también monitorear el ambiente y el potencial que tiene ese ambiente para darle de comer a ese animal. Sin duda. La ganadería de precisión siempre estuvo, como decís, vinculada a mirar al animal, pero en realidad el primer eslabón de la cadena de producción de carne tiene que ver con cuánto alimento se produce. La nutrición. Y entonces no es lo mismo producir 10 kilos de pasto por hectárea por día que producir 20 kilos de pasto por hectárea por día. Si uno solo está pensando en usar 10, está desaprovechando otros 10, en el caso de los 20. Entonces la ganadería de precisión debería incorporar también a esta posibilidad de medir la tasa de crecimiento del forraje como una variable muy importante en determinar la producción de carne. Pesamos la vaca, pero ahora podemos saber la cantidad de pasto que tenemos. Exactamente, ahora tenemos una balanza del pasto. Que eso es tan importante para producir cada vez más y mejor, con las exigencias que tiene el mercado hacia el productor ganadero de ser cada vez más eficientes. Absolutamente, y sobre todo en un mercado como el que provee al que provee Argentina, que es un mercado basado en carne de pastizales y pasturas. Y entonces ahí tenemos mucho por hacer.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.